foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Pues estamos en el Faradio abriendo, como siempre, la ventana de la energía del cambio, que es una sección que hacemos en colaboración con Solabria, que es la cooperativa comercializadora de energías renovables que tenemos en Cantabria. Y hoy nos vamos a acercar a la versión estatal de alguien con quien hemos hablado muy habitualmente. Tenemos mucho contacto con Cantabria con Bici, hemos hablado muchas veces con ellos y de iniciativas que hacen, pero hoy nos vamos, digamos, a la matriz. Tenemos con nosotros a Cristina Llorente como la coordinadora de Cantabria con Bici a nivel estatal. Muy buenas, Cristina. Hola, buenos días. Y bueno, si los de Cantabria con Bici son gente que suele tener mucha tarea y mucho trabajo, imagino que para una coordinadora a nivel estatal pues tendréis muchísimo trasiego en cuanto al contacto con todas las, digamos, delegaciones que tenéis en todo el estado, ¿no? Pues sí, tenemos mucho trabajo en general en muchos frentes. Sobre todo, pues nuestra principal tarea es conseguir que avance la bicicleta, ¿no? Como medio de transporte básico, no solo de ocio, sino cotidiano. Y bueno, pues tenemos como muchos frentes abiertos, sí. Normalmente, ¿cómo es comunicaros con todas estas delegaciones que hay en los territorios? ¿Cómo es el intercambio de información que hacéis? Mira, nosotros funcionamos con unas áreas de trabajo a la que se suscriben pues, personas voluntarias de los grupos en general, ¿no? Por una parte está esa comunicación, que tenemos un área de trabajo de legislación, otra de movilidad, otra área de equidad, otra más de salud y medio ambiente y una última de cicloturismo. Uh-huh. Entonces, a partir de ese trabajo en áreas, recogemos un poco las necesidades básicas en todos esos aspectos que te he comentado. Y luego también contactamos con los grupos pues, para pasarles información de eventos, seguros que también ofrecemos a los grupos para sus actividades y cualquier otra incidencia. Pero bien, pues ahí vamos. Uh-huh. Me imagino que será un montón de información las que os pidan desde esas delegaciones o incluso también desde la ciudadanía, ¿no? Que a lo mejor no entra en una delegación territorial, sino que entra directamente en la web estatal y querrá también saber, bueno, pues un montón de cosas que vosotros movéis y que ellos no están muy al tanto, ¿no? En cuanto a normativas, en cuanto a cosas que se puedan promover en un determinado ayuntamiento, por ejemplo. De las áreas de trabajo y de nuestros grupos locales que nos conocen, sí que nos llegan muchas necesidades, principalmente de eso que comentas, ¿no? De ayuntamientos, cambios o reversiones o cualquier tipo de infraestructura. De la ciudadanía en general, yo creo que de momento y por desgracia somos un poco desconocidos. Y no es que lleguen muchas peticiones. Sí que llega alguna vez alguna consulta también de accidentes y de cómo gestionar, ¿no? Pero básicamente son las reclamaciones a través de las áreas de trabajo, es donde surge realmente la necesidad de trabajar, ¿no? Y bueno, además acabáis de tener una asamblea de Convici a nivel estatal, la habéis tenido en Gijón. Cuéntanos un poco qué es los temas que habéis tratado allí, las resoluciones a las que habéis llegado. Normalmente solemos hacer una asamblea presencial al año, quizás también hacemos otra virtual, porque al final, como estamos en toda la geografía, pues a veces es difícil y costoso juntarnos, pero este año ha sido en Gijón y lo que solemos tratar es un repaso de las actividades que se han hecho, una aprobación de cuentas y de memoria y también una revisión de temas que queramos tratar a futuro y hacia dónde vamos, objetivos, estrategias. La verdad es que son sesiones densas porque tenemos muchas cosas de las que hablar y siempre se nos queda corto el tiempo. Esta vez en Gijón estuvimos, pues no sé, desde las 9 de la mañana hasta las 9:30 de la noche reunidos. Y luego aprovechamos también la cita para personalmente, pues nos vamos de cena, luego hacemos una excursión, estuvimos visitando Gijón, que está estupendo, y encima hizo un día buenísimo y bueno, pues ahí estamos, disfrutando también de la bici.
¿Cuáles fueron los temas en los que más atención se puso en la asamblea? Bueno, en general en todo, sobre todo presentamos nuevos retos que estamos trabajando. Por ejemplo, en cicloturismo tenemos un proyecto con el Ministerio de Turismo para intentar generar un relato global de lo que es el cicloturismo y una transición a un modelo de turismo mucho más acorde con la necesidad de cambio climático y de densificación de rural, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, pues muchas ideas que transmitir y una plataforma que se está creando que junto con administraciones y empresas pues ofrezcan una centralización, ¿no?, de lo que es la información necesaria para el cicloturismo. Bueno, también nos hemos centrado en nuestras cuentas y cómo necesitamos recursos propios porque somos una entidad de utilidad pública y nos podríamos beneficiar de desgravaciones y poder trabajar más. Realmente son muchos frentes los que tenemos que trabajar. Tenemos pues muchos temas legislativos. Ahora mismo está la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso, a la que, bueno, hemos intentado aportar nuestro punto de vista y siempre hay que estar ahí peleando, reuniéndote con la gente, explicando por qué es importante. Con la DGT también tenemos muchas necesidades de cambios que reclamamos continuamente en la normativa. En formación también, por ejemplo, hay muchos grupos que se dedican a la formación ciclista y es una reclamación también estratégica desde hace mucho tiempo que se forme en las escuelas a todos los niveles en la educación obligatoria, pues como se hace en Europa, ¿no? Una formación básica en circulación a la juventud. Y luego también hay mucha formación necesaria a personas adultas, sobre todo mujeres que no tuvieron la oportunidad y que ven una forma de hacer ejercicio, de socializar y ahí están nuestros grupos, muchos. Bueno, me imagino que lo que os llega cuando os juntéis en una asamblea, lo que os cuentan los de Cantabria o los de Euskadi o los de Asturias, me imagino que habrá muchas cosas en común en cuanto a las necesidades que hay, a lo despacio que puede ir la normativa en cuanto a verdaderamente buscar que las ciudades y los municipios en general sean más sostenibles, que haya una movilidad mucho más sostenible en ellos. Como que sigue primando demasiado el coche, ¿no? Supongo que por ahí irán algunas de las cosas que os cuenten, ¿no? Sí, básicamente las reclamaciones son muy parecidas. Todas tienen que ver con normas y desarrollos de normativas municipales, de implementación de carriles segregados en vías en las que es complejo tener seguridad por la velocidad de los coches. Al final está todo como muy disperso, pero al final todo converge en lo mismo, ¿no? También fomentamos las agrupaciones territoriales a la hora de que en diputaciones o en las comunidades autónomas, que también tienen normativas por encima de los ayuntamientos, también se unan para hacer las alegaciones y las redacciones necesarias. Y bueno, pues sí que tenemos muchos problemas comunes, claro. El año que viene vais a dar la asamblea en Alcorcón, que yo, bueno, creo que es también una manera de mandar un mensaje, porque muchas veces se pone el foco en que es necesario mejorar la movilidad en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, pero también hay que poner el foco en las ciudades, que muchas son de gran tamaño, que hay alrededor de esas ciudades y donde a lo mejor no se avanza tan deprisa. ¿Cómo lo ves? Pues las áreas metropolitanas son súper importantes porque también mueven un montón de movilidad obligada, digamos, ¿no? Que si se realiza en transporte privado, pues es la que genera los problemas que genera el tráfico, ¿no? De contaminación, etcétera, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues sí que tenemos, o sea, la idea es intentar impulsar esa movilidad metropolitana creando grandes vías ciclables que comuniquen.
pero necesitan mucho mejorar, ¿no? Como se dice para los niños. Mm, Realmente no entendemos cómo es tan complicado y cómo es tan... Porque hay ciudades, tenemos ejemplo de París, por ejemplo, que ha ido a una velocidad increíble con la voluntad política y realmente la ciudadanía lo aprueba y de hecho han vuelto a refrendar a la persona responsable, ¿no? En la alcaldía. Entonces, pensamos que, no sé, que quizás las voces reticentes tienen como mucho altavoz y bueno, y las personas individuales que sí que estarían dispuestas, si tuviesen seguridad, a cambiarse a la bici, pues no se les escucha demasiado. O sea, mm, nuestra filosofía sería conseguir que todo aquel que quiera desplazarse en bicicleta pueda hacerlo con seguridad. mm. El caso es que los avances se pueden ir viendo. Yo, bueno, me acuerdo viviendo en Madrid de que, claro, cuando se decidía que la calle Preciados tenía que ser peatonal, parecía el súper disparate urbanístico. Y sin embargo, creo que en Madrid ahora mismo nadie se plantearía que un coche circulase por esa calle que es peatonal desde hace muchos años, pero el caso es que, y me imagino que lo notáis cuando tenéis contacto también con administraciones locales, el miedo que hay de avanzar en poner una zona de bajas emisiones que es obligatoria para ciudades de más de 50.000 habitantes y que todavía no está en todas las ciudades. Siempre este miedo como si fuera a abrir una puerta a algo que en realidad no fuera progreso, sino hacia todo lo contrario por reducir la cantidad de coches que van por un determinado sitio, ¿no? Sí, yo creo que hay un cierto miedo, por eso que te comento, de que hay voces discordantes que tienen mucho altavoz y que, bueno, pues igual no reflejan el sentir mayoritario, Mm, pero un cambio radical en Madrid, en el que se permita circular con seguridad con vías segregadas en las más importantes ciclistas, puede ser un vuelco súper fácil y súper gratificante para la mayoría de la gente. Si realmente no hay distancias en las ciudades y la bicicleta, y más ahora que hay bicicletas eléctricas y tenemos dudas de nuestra capacidad, pues vamos, es una solución básica. Realmente el coche nos ha ido invadiendo las ciudades sin darnos cuenta, pero no hace tantos años. Nuestros abuelos se movían en bicicleta y no había ningún problema. Ahora lo que pasa que, bueno, pues las distancias aumentan y las áreas metropolitanas en ese sentido son importantes de resolver con transporte público. Y luego tenemos el tema también de la necesidad de la intermodalidad. Es decir, una cosa que estamos reclamando también a Renfe, a DIF, bueno, en todos los sitios donde podemos, en las estaciones principales de transporte público deberíamos tener espacios para poder dejar las bicicletas con seguridad y hacer la intermodalidad, no ya montar la bici en el tren, que también, porque también la normativa europea está ampliando la necesidad o sea, la obligatoriedad de tener más espacio para bicicletas, pero algo tan simple como poderla dejar en la estación y coger el medio de transporte al centro también mejoraría muchísimo la, el cambio modal, ¿no? Hacia el transporte público unido con bicicleta en la corta distancia. Bueno, este tema también es interesante, no solo para el desplazamiento diario de cuando vas a trabajar o a estudiar o a hacer algún trámite, sino también si te quieres ir un fin de semana y no tocar el coche. Si tú quieres hacer una ruta cicloturística, pero tienes que tener la posibilidad de tener ese espacio en el transporte que elijas, autobús o tren, para cargar la bici y llevártela de fin de semana. ¿Cómo lo veis en ese aspecto? Claro, ahí necesitamos mucho mejorar, está claro. Y bueno, sí que se dan pequeños avances en autobuses de línea, dependiendo de la comunidad. Hay comunidades autónomas que tienen más facilidad y en el tren ahí estamos pues reclamando al ministerio responsable, ¿no? El poder garantizar, el poder que no te pongan pegas, que no haya un criterio homogéneo, porque igual te montas en el tren con la bici, pero luego para volver el revisor ya te dice que no se puede porque no la has llevado con funda. Está complicado, pero no debería ser muy difícil de solucionar. Mm. Ya que Pues, es decir, sí, 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 sigue. no, que te quiero decir que eso es un aspecto también que necesitamos que mejore, Mm. que ahí estamos, peleándolo.
Y en cuanto al cicloturismo, que lo has citado como uno de los temas también de la asamblea, me imagino que veis que todavía nos queda muchísimo, ¿no? Da la sensación de que Europa, y no me refiero a las ciudades, sino me refiero más a ámbitos rurales, como que también vamos un poco a la zaga en ese aspecto, en cuanto a tener más vías, precisamente para pasar los fines de semana pudiendo hacer rutas más largas o más cortas y no tener que basar el ocio también en el consumo del coche, ¿no? Sí, el cicloturismo puede ser una solución muy importante a la hora de hacer un cambio de modelo turístico en España, sí. Y tiene la climatología, la orografía, es que todo son ventajas. Entonces, bueno, pues a ver si conseguimos que la gente vea las bondades de hacer cicloturismo en familia, solo, con amigos, en grupos. Mm. Tiene muchas opciones, desde luego, para hacerlo. Y te quiero preguntar, ya que lo has citado, el tema bicicletas eléctricas, porque esto es algo que ya va proliferando, más o menos, pues quizá todavía no en todas las ciudades, pero sí ya va siendo una cosa más mayoritaria. ¿Cómo veis el funcionamiento de estos servicios? Porque hay mucha gente, por ejemplo, aquí en Santander, se habla que es un servicio un poco caro, que penaliza un poco utilizar la bicicleta en vez de favorecer a quien la utiliza muy a menudo y que a lo mejor tendría que tener, bueno, pues una tarifa muy, muy, muy reducida precisamente por ser un usuario habitual. ¿Cómo veis el funcionamiento de estos servicios? Servicios de bicicleta pública, te refieres, Uh ¿no? -huh. Pues es que ahí sí que va a depender de cada ciudad, de las necesidades, ¿no? No es lo mismo una bicicleta pública en Madrid, que igual sí que tienes muchas necesidades de distancia, de ir de un sitio a otro grande, ¿no? Que en una ciudad pequeña. Ahí, bueno, es un servicio importante, sobre todo para personas que llegan de fuera, que llegan igual en transporte público y quieran moverse en la ciudad. Para personas dentro de la ciudad, si hubiese aparcabicis y sitios donde poder dejar la bicicleta, la tuya, pues siempre sería más fácil moverte con tu bicicleta. Bueno, pues es relativo. Y en cuanto a la bicicleta eléctrica en general, lo que te permite es poder abordar distancias más grandes para una movilidad obligada, sin llegar al puesto de trabajo pues agotado físicamente, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de distancias igual incluso de 30 kilómetros, que yo conozco casos que van a trabajar, hacen los 30 kilómetros, tienen una vía bastante segregada y fácil de acceso y, claro, hacerlo en una bicicleta eléctrica es muy cómodo. Luego también, pues dependiendo de la orografía, ¿no? Por ejemplo, en Galicia, que tienen como muchas más cuestas que en el resto del territorio, pues lo ven como más necesario la bicicleta eléctrica. También depende de la edad. Bueno, pues es un paso, desde luego, no tiene nada que ver la eficiencia energética de un coche de 3.000 y pico kilos para mover una persona a una bicicleta eléctrica para mover una persona. O sea, ahí si queremos ahorrar energía, el salto está claro. Pues Cristina Llorente, de Convici a nivel estatal, ha sido un auténtico placer poder tener estos minutos de conversación contigo y muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Un abrazo. Venga, Hasta adiós. luego. Adiós.